Hola, ¿qué tal? Nosotros estaremos hablando de las fuentes de energía que existen para dar potencia a motores como parte del entregable final de la situación problema de experimentación química y pensamiento estadístico fundamental. Primero analizamos la problemática que se nos plantea, en la cual explica que el petróleo es de los combustibles más utilizados, sin embargo es de los más contaminantes para el planeta Tierra. Por eso mismo, se busca encontrar nuevas fuentes de alternativa de energía que sean más sustentables. Para esto nos dimos a la tarea de investigar. La primera fuente alternativa que analizamos fueron las celdas solares, el cual su funcionamiento consiste en generar un efecto fotovoltaico. Esto mediante metales conductores con propiedades de conducción, los cuales generan una banda de valencia en el cual los átomos están tan unidos que al ponerse en contacto con el sol se dispersan electrones. Al no tener una dirección fija, se establece este exceso de electrones en un enlace tipo PN, en el cual existe un donador tipo N y un aceptor tipo P, el cual es un semiconductor negativo y un semiconductor positivo, el cual da como resultado un campo eléctrico. Ahora bien, el análisis comparativo es que las ventajas de las celdas solares transforman la energía solar a energía eléctrica de manera sustentable, almacenan la energía por horas y entregan directo al consumidor. Ahí se puede utilizar desde el hogar. Algunas de sus desventajas son la localización, por lo cual la capacidad de una celda es directamente proporcional a la cantidad de luz. Su costo depende de la capacidad y también una de sus desventajas principales es en las condiciones meteorológicas en donde se puede almacenar. Celdas de combustible. Funcionamiento. Estas celdas se utilizan reactores electroquímicos donde la energía química se convierte en electricidad. Cuentan con un ánodo y un cátodo. En el ánodo se inyecta el combustible y el cátodo el oxidante. Además, los electrodos están separados por un electrolito iónico conductor. En presencia del catalizador, el combustible se disocia en iones positivos y electrones, mientras que el oxidante se disocia en iones negativos. Además, los iones de combustible migran a través del electrolito y los electrones circulan a través del circuito externo. Y por último, en el cátodo se vuelven a recombinarse y es así como se produce agua y la energía térmica. Entre las ventajas podemos encontrar que tienen una poca contaminación, son muy eficientes en la generación de electricidad y son flexibles para operar con otros sistemas de generación de electricidad. Y entre las desventajas tenemos que son costosas debido a los materiales que se utilizan. Es un mercado joven y que se tiene mucha inexperiencia. Por último, y el que se realizó de manera experimental, están las celdas galvánicas. Estas tienen como funcionamiento principal las reacciones redox que suceden en los electrodos, también conocidos como semiceldas. Dentro de estos mismos electrodos se clasifican en dos: el cátodo, que es donde ocurre el proceso de reducción, y el ánodo, que es donde ocurre el proceso de oxidación. Y por último, una de las partes más importantes es el puente salino, que contiene la disolución de un electrolito fuerte, que gracias a esto, los iones generados en ambos electrodos pueden irse de un lado a otro o viceversa. Y gracias a que su funcionamiento principal está basado en redox, presenta las ventajas de que es una reacción espontánea, es recargable y también que no se necesita mucho material para generarlo, por lo tanto son pequeñas. Sin embargo, no necesariamente que sean pequeñas sea mejor, porque los materiales necesarios son caros, son tóxicos y a veces debido a las reacciones tienen estas celdas en una presión alta interna. Y posteriormente vamos a evaluar la metodología experimental que se siguió para construir ese tipo de celdas. Bueno, pues nos propusimos realizar una celda galvánica mediante técnicas de óxido-reducción con la finalidad de dar energía a un juguete. Para esto mismo, tuvimos los materiales y equipo que utilizamos fue un multímetro, conectores, un motor de 1 a 5 voltios, un vaso de precipitado de 250 mililitros, papel higiénico, papel lija, una hélice, y de reactivos utilizamos una disolución de sulfato de cobre, pentahidratado, un tubo de cobre y una barra de magnesio.
El procedimiento que se llevó a cabo en primer lugar fue lijar la barra de magnesio y el cilindro de cobre, que funcionarían como nuestros electrodos, para evitar impurezas que pudieran interferir en la reacción redox. Posteriormente se midieron 40 mililitros de la disolución ya preparada del sulfato de cobre y se colocaron en un vaso de precipitado. Antes de poner en contacto los electrodos con esta solución, se enrolló con papel higiénico el tubo de magnesio para evitar que hubiera un contacto entre electrodos que pudiera interferir con el proceso de disociación. Y posteriormente todo este sistema se puso dentro del vaso de precipitado y debido a que es una reacción espontánea, pues tuvimos que ser rápidos al momento de la medición de voltaje y corriente, en donde el cátodo se conectó al cobre y el ánodo se conectó al magnesio a través de cables caimán. Y una vez que comprobamos que se estaban generando lecturas de voltaje y corriente, decidimos conectar el pequeño motor con la hélice para armar el circuito completo. Y como parte de los resultados, cuando generamos alrededor de 3 lecturas para ver la variación que había en cuestiones de márgenes de error, obtuvimos un voltaje de alrededor de 1.441 y de 1.449. Y como parte de la corriente fueron resultados muy bajos, casi cercanos a cero. Y pues bueno, estos resultados fueron los mismos al momento de invertir las conexiones, ya que pues simplemente se invirtió el ánodo y el cátodo. Entonces los valores fueron los mismos, pero con signos opuestos. Y pues se supone que esto sería suficiente para mover el motor que nosotros elegimos. Sin embargo, también fue necesario calcular el potencial de la celda, es decir, de cada una de las reacciones que estuvieron presentes dentro del proceso de redox, que fue la de la disociación del magnesio y la disociación del cobre, en donde nos dio un total de potencial de 2.7, lo cual nos dio un indicio de que se trataba de una reacción espontánea, como mencioné anteriormente, pero sobre todo porque nos dio como resultado un valor positivo. Y a continuación se puede ver la evidencia del funcionamiento del motor, en donde pues ahí está el sistema de la celda galvánica, la celda galvánica conectada a este pequeño motor y la hélice dando vueltas, afirmando que el proceso experimental pues fue exitoso y generó la energía suficiente para el motor. Bueno, como nuestras conclusiones, vimos que al calcular el voltaje del proceso experimental da un valor menor al voltaje teórico que habíamos calculado. Sin embargo, se logró observar el potencial de la celda galvánica para la generación de energía alternativa. Y asimismo, algunas de las recomendaciones que podríamos dar para un próximo experimento como este sería iterar, es decir, repetir todo el procedimiento pero con mejores instrumentos y con los mismos electrodos para revisar si existe alguna variación del voltaje medido, ya que los teóricos fueron más, tuvieron unos valores diferentes a los experimentales. También mejoraríamos la celda galvánica aumentando la capacidad de materiales, ya sea en vasos precipitados, en volumen de electrolitos, entre otras cosas, para mejorar la estética y funcionalidad. Y por último también experimentaríamos con otros electrodos con mayores diferencias de potencial para obtener más voltaje. Y bueno, eso sería todo nuestro trabajo.